May, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Francisco. Sí, ¿Cómo está usted? muy bien. ¿Usted cómo se siente? Un poco gripada que he pasado esta semana, pues diga, pero ya me va pasando. Muy bien. ¿De Sí. qué se contagió? Eh, yo creo que como ahora es esto del COVID, ¿será el COVID o es una gripe fuerte? Pues me he contagiado no sé dónde porque eso es en cualquier lado que uno se puede contagiar, ¿no? Ujú. Pero ya está mucho mejor. Y ya, gracias a Dios, estoy bastante mejor, que he estado con un medicamento también y sigo tomando y hasta que me pase estaré también tomando medicamento. Muy bien, May. Me Sí. alegro mucho. Entonces, el propósito de esta sesión simulada terapéutica es con fines académicos. El video en ningún momento va a ser visto por ninguna otra persona que no sea la profesora de la clase, que se llama Sherry Ortel. Y adicionalmente a esto, se va a hacer una transcripción del video que será leída por los estudiantes de la clase, pero que igual en ningún momento sabrán su identidad. ¿Está usted de acuerdo con eso? Estoy de acuerdo. ¿Hay algún tema específico del que quiera hablar? Y pues diga yo, le contaría pues de mi niñez. De su niñez. Sí, de mi niñez que fue un poco duro. Porque antes usted sabe de que yo ahorita tengo mis 67 años, entonces hace cuántos años, pues diga, era pues una escuela porque yo estuve en una escuelita del campo y es diferente pues diga, ¿no? En las clases y todo y hay veces la profesora nos dejaba con los alumnos más grandes, éramos pues de la otra aula más pequeña, entonces los más grandes a nosotros nos castigaban, nos pegaban, porque la profesora se cogía, se iba, no era una profesora que responsable, por ejemplo, decía a los del tercer grado, decía, denle clases a los de primer grado. Entonces, nosotros no podíamos todavía escribir todo eso, entonces nosotros nos daban con las reglas, con esto. Entonces eso me causó, pues diga, un poco de trauma también ver a eso. Entonces fue duro para mí y ha sido, creo que me quedó eso hasta el día de hoy. ¿Sí? Que ahora ya tengo mis 67 años y pues diga, ha sido duro para mí, duro porque como que me traumé como era tan pequeña, pues diga de 7 años, pues diga, porque antes no le ponían como ahora es desde los 4 o 5 años ya están en la guardería, antes no había guardería, nada de eso. Entonces lo que a nosotros nos mandaban era directo ya a primer grado. Entonces eso me causó bastante, me traumé, así diciéndole la verdad. Yo tengo un poco de problema para, para escribir, ¿no? Porque como nos daban con la regla. Entonces decía, escribe, escribe. Entonces yo no podía escribir. Entonces a mí como que se me metió en la cabeza eso. Entonces esos malos recuerdos yo tengo y digo, qué duro que fue mi niñez para, pues diga, que hasta ahora tengo ese problema, ¿no? Así es, eso pues diga, y yo por ejemplo trato de olvidar, trato de que ya pasó, pero no, y siempre me viene y pues diga, ya así me voy a quedar porque ya tengo mis años, ¿no? Eso diga, duro fue mi niñez y antes hasta para avisar a los padres que le decían,
tú has portado mal, que por eso te castigaron. Entonces, eso, y gracias a Dios ahora ya las cosas son diferentes, ya no es así. Pues diga, en las aulas ya no pueden castigarle así como antes era, porque antes era con la regla y con lo que encontraban le daban, hasta de los pelos le jalaban, diga. Así era cuando yo era pues en primero, segundo, tercer grado, cuarto grado que estuve yo. Ya de cuarto grado sí que ya no quise saber nada de irme, porque para mí era tan difícil para poder, por ejemplo, otros ya terminaban de escribir, éramos 2 personas, terminaban de escribir y yo estaba recién creo que en la mitad en la escritura, en todo, ¿sí? Eso me causó creo que un daño, pues diga, fue duro, y hasta el día de hoy. Bueno, de lo que escucho entonces, tú tienes, en tus propias palabras dirías que es una especie de trauma. Exactamente. Durante el colegio primario, de la educación primaria. Sí. ¿Hasta qué etapa de primaria llegaste? Hasta cuarto grado nomás. ¿Y después de cuarto grado no tomaste secundaria? No tomé, porque ya digo, yo tenía este problema. Yo tuve este problema, yo no. Hasta ahora me coge un poco, por ejemplo, me dicen escribe, yo me pongo tan nerviosa que me decían, ya estás escribiendo mal, ya has escrito mal, ya no sabes, ya, bueno, todo eso le decían, y éramos 2 personas, digo. Entonces, yo ya no quise saber nada de ir, pues digo, y antes como ya iba hasta cuarto grado, ya casi nadie iba a la escuela, diga. Ya después fueron más, ya terminaron unos años después ya se fueron, ya terminaban sexto grado y ya se iban a los colegios, todo eso, pero yo ya no quise más. Ya dije, aquí se termina. Yo era capaz de quedarme escondida, si es posible, debajo de alguna cosa para no irme, porque cómo sería el miedo que tenía para irme yo a la escuela. Y yo nunca les contaba a mis papás de que así nos castigan los profesores. Listo, entonces, por ese lado, como te escucho, dijiste que sí, que no fue una experiencia grata, su estancia en el colegio, y que no querías nada. Entonces, ¿considerarías que en algún punto, o más o menos te acuerdas de la edad que empezó esto? Como dijiste, este tipo de maltrato, este tipo de, si se puede decir, de abandono por parte de los profesores. Como tú dijiste que los estudiantes mayores, 2 años o 3 años, se encargaban de dar las clases a ustedes. Hacían porque la profesora les dejaba que ellos nos den clases, y la profesora se iba por ejemplo, había una fiesta, se iba por ahí a alguna fiesta y nos dejaba con los otros alumnos, con los más grandes, nos dejaban que nos den clases. Entonces ellos era ¿qué hacían? No podíamos, nos daban con las reglas, hay veces hasta nos golpeaban con los pizarrones, contra el pizarrón. Entonces fue duro mi infancia. Yo nunca no les contaba a mis papás, y tal vez si le contaban, le iban y les reclamaban a los profesores, ¿no? Pero no, yo tenía pavor de los profesores, y tenía pavor de mis papás que me van a castigar. Entonces, en ese aspecto, ¿tú sí crees que si es que llegabas con tus papás a contarles todo lo que pasaba del maltrato en el colegio,
ellos sí hubieran podido hacer algo. Claro, Tal vez hubieran podido claro, quejar claro. o defenderte en ese sentido. Sí, sí podían ir a quedar. Sí, porque algunos se retiraron y se fueron a otros colegios. A otros colegios se fueron porque porque era la profesora, todo era la falla de la profesora. De la profesora usaba bastante. Y si, como dices, tantos niños se fueron a otros colegios, tal vez en algún punto pensaste o consideraste la posibilidad de que tú también te hubieras podido ir a otro colegio. Pero yo lo conté a mis papás. Eso fue el error más grande de que yo tal vez cometí, de no contar a mis papás, decir esto pasa, esto me están castigando mucho y la profesora no está en la aula, y para que ella nos dé clases, pues diga, pero no. Eran solo 2 profesores, no hay más, no había más. Y éramos cuánto, como unos 30, 40, no, 50 éramos, 50 alumnos. 50 niños. Sí. Volviendo un poco a lo de antes, ¿tú te acuerdas, tal vez de muy chiquita o de muy joven, tal vez no te acuerdas, pero a qué edad más o menos empezaron estos malos tratos o este descuido por parte de los profesores? Y más o menos, si es que en esa etapa que empezó, algo tal vez cambió dentro de ti o empezaste a pensar diferente sobre algunas cosas que pasaban en ese momento. Eso debe haber sido, por ejemplo, ya en primer grado no fue tanto, en segundo grado fue. Segundo grado de que ya ahí comenzó el maltrato, ya digo, como de la profesora y como de los alumnos, de los alumnos más grandes a los más pequeños. Que, como tú dijiste, eran profesores o sustituían a la profesora o al profesor que dejaba el aula desocupado. Sí, sí. Dejaban, pues, dejaban allí, que decía, regresaba, y veces regresaba la profesora hasta media chupada. Entonces, lo que regresaba ya como era dos jornadas, era de 7 de la mañana a 12. Salíamos a las 12, regresábamos a las 2 de la tarde. Y era hasta las 4:30 de la tarde que teníamos 2 jornadas. Y cada jornada, imagino, duraba 6 horas, entre 6 y 7 horas. Sí, sí, sí. Y tal vez en el momento que estabas, como tú dijiste, en el colegio y, bueno, imagino que segundo grado, como tú dices, empezaron estos maltratos y descuidos de los profesores. Había sido a tus 8 años. Sí. Imagino. ¿Recuerdas amigas o amigos de esa época? Tal vez si es que el trato con ellos era mejor o era peor, o qué hacían para poder lidiar con eso. Era el trato ya con ya más grandes, ya fue diferente, porque creo que una mamá de una alumna se vino a quejarse, que cómo es posible de que usted le deje a los alumnos solos y que a los otros alumnos que les dé clase, que eso ella no estaba de acuerdo. Entonces ahí como que vino a cambiar ella, y pues diga, ya como que ya un poco más estaba ya en las clases, y a los chicos y a los alumnos más grandes ya no nos pegaban más, pero era los primeros años fue duro. Fue duro para los más pequeños, para que éramos compañeros, pues diga, amiguitos de que teníamos ahí, pero con dos, o sea que una amiga y yo fuimos más afectadas.
más afectadas de esto. Y como dijiste, una amiga y tú fueron las más afectadas de la clase de 50 o 40 niños. Sí. ¿Te acuerdas en qué etapa o cuántos años tenías cuando la mamá de esta niña se fue a quejar y cuando ya hubo un cambio significativo? A los 8 años, 8 años y medio, así ha de haber sido de que la mamá, porque allí ya paró un poco, de que ya no nos trataban mal, pero ya menos de lo que era antes, ¿no? Y en ese punto, cuando tú tenías, como dijiste, 8 años, estaba en segundo grado, ¿sí mejoró la situación? Como tú decías al principio, que había ocasiones que no querías ir al colegio, que te ibas a esconder a cualquier parte y te sentías bastante tensa, tal vez sentías bastante miedo o tenías mucho miedo. ¿Después de eso no cambió nada o sí pudiste un poquito que relajarte, tal vez sentirte más aliviada, más tranquila, tal vez con más ánimos de ir al colegio? Sí, ya después fue porque ya otros amiguitos decían, no, que ya ahora van a hacer las cosas diferentes, que ya no va a ser así, que ya no tengamos tanto miedo. Ya cambió un poco, cambió. Entonces, ya de ahí, pues, diga, pero ya estaba, pues, diga, lo que, ya como ya metido en la cabeza de lo que nos trataba mal, porque lo único que pensaba, veía la profesora, decía, ya me va a pegar o ya me va a hablar, y todo eso. Eso era mi miedo, mi trauma. Y como dijiste, estos malos tratos que te dejaron con la mayor impresión fue cuando tenías 7 años, cuando recién ingresaste a la escuela. Sí, a los 7 años y medio, así de haber sido. Los primeros días era lindo, pues, diga, imagínense con mis amigas allí, con mis amigos, porque ahí era todo, pues, diga, hombres y mujeres jugábamos todo, pero ya después fue el cambio. Y viendo ya un poco a futuro, capaz, o bueno, tal vez te acuerdas qué pasó con tus amigas y amigos de esa época, ya sea si es que siguieron en la escuela, o se cambiaron de escuela, o fueron a hacer alguna otra cosa en ese momento. La mayoría de mis amigas ya al cuarto, al quinto grado ya se fueron, las que quisieron seguir, se fueron a otro lugar, a otra escuela. Otras ya nos retiramos. Nos retiramos porque yo sí tenía miedo porque decía, si me voy a otro lado, capaz que va a ser igual. Entonces otros compañeros decían, no, que ya no va a ser igual, que va a ser las cosas diferentes, que vamos, pero no, yo no me fui. Yo seguí hasta terminar cuarto grado allí. Terminé los cuarto grados y me retiré. Y como dijiste con tu amiga, la que también tenía un trato parecido al tuyo, en el que igual eran muy severos con ella, ¿sabes qué pasó con ella? Tal vez mantuviste contacto con ella o ella se cambió de colegio a otro o de escuela. No, ella igual se retiró de cuarto grado y después ella ya, pues, ya se quedó en la casa, ya después estuvo estaba de unos 14 años, se fue a trabajar. Después de eso la encontré yo creo que era a los 5 años que ella se había casado. A los 5 años la encontraste, entonces cuando tenía más o menos 13, 14 años.
o mayor. Mayor, con más años era. Entonces es que ella me encontré siquiera entonces unos 5 años más tal vez de que me encontré con ella, porque a los 14 se había ido de la casa ya a trabajar. Entonces yo ya después ya perdí con ella. Entonces después de que tenía 15 años me encontré después de 5 años yo, o sea que ella tenía 20 años, pues diga, ¿no? Sí. Pues ahí encontré y ella ya se había casado. Entonces, de ahí ya no supe más de ella ya. Entonces, bueno, con otros compañeros, sí, hasta ahora que me encuentro, los que están todavía, dos se han muerto y pues diga, los otros están vivos. Con tu mejor amiga tu mejor amiga de la época de la escuela, cuando fue el reencuentro con ella después de 5 años de que se fue de la casa a trabajar, ¿la relación seguía siendo la misma o no, ya cambió por la distancia tal ya vez? fue diferente porque ya usted sabe de que ya pues diga ella ya estaba con su esposo, ya era diferente, diga claro, cariñosa, todo, pero ya diferente, diga, ya no como éramos antes, pues diga, ya cambió. Y de ella, bueno, ahora nos encontramos, pero claro, es diferente, ella ya está ahora, ya casi está de abuela también, porque tuvo 4 hijitos y ahora es abuela ya, creo que de 3 o 4 ya tiene nietos. Claro, Maya, te entiendo muy bien con eso y bueno, se podría decir que todo este proceso de intentar remediar o sanar lo que pasó en el colegio, sigue en la escuela, sigue en proceso. Y actualmente, ¿te has sentido más aliviada o menos tensa cuando te recuerda esto? Bueno, sí me pongo tensa en el momento de que me acuerdo, digo que duro que fue mi infancia. Eso sí me pongo tensa. Y el no poder así, por ejemplo, le diré que escribir de corrido, ¿no? Tengo que estar ahí con dificultad para leo todo, pero es para escribir mejor, porque eso me cogió, pues diga. El trauma es de eso, porque nos daban en las manos, nos daban en la cabeza, nos daban en donde le llegaba, le daban, ¿no? Entonces, Te entiendo perfecto. sí. Bueno, por esta sesión, qué bueno que te hayas abierto, qué bueno que hayas podido hablar de esto. De mi parte, yo sí te veo un poco más aliviada, un poco más relajada cuando hablas de eso. Y es muy bueno que puedas abrirte con esto sin que se te dificulte mucho. Y por el momento tenemos que dejar ahí y seguir trabajando. Y muchas gracias por tu asistencia. Muchas gracias también, Francisco. Muy agradezco de haberme, pues, estar conversando con usted y, pues, diga, estoy a las órdenes a cualquier rato, ¿no? Igualmente, mi hermano. Ya.